Saludos amables televidentes, bienvenidos a una entrega más de su espacio Dinámica Económica, un programa de economía para todos. Saludos Jairo Severino, ¿cómo está todo? Muy bien, Delgado, bendiciones para ti siempre, gracias por darme siempre el privilegio de compartir contigo Dinámica Económica y agradecer a los amigos televidentes que siempre están pendientes de este programa todos los días por el canal 35. El proyecto de presupuesto de ingresos y ley de gastos públicos con referencia al próximo año fue diseñado tomando como parámetro de cálculo una tasa del dólar promedio de 47,21 por 1. Eso es para el año 2016. Para el año 2016. 47 por 1. 47 por 1. Pero yo creo que es una tasa, digo yo, que demasiado buena. Bueno, o sea, se prevé. Sí, no. Bueno, es que, ¿cuánto es el de este año? Bueno, el de este año está promediada más o menos en 46 por 1. Va a terminar en menos de 46. No solo la tasa en menos de 46, sino que también el promedio es mucho más pues bajito. Entonces se prevé una devaluación menor. ¿La devaluación es menor entonces para el año que viene? Para el año que viene. ¿La que se prevé? No, la que se prevé es mayor. Ajá. Sí, lo que pasa es que, porque lo que pasa es que no se ha dado esa devaluación. Claro, lo que hace el gobierno es que se cura en salud. El Estado se cubre en salud cuando hace un presupuesto con una tasa calculando una tasa de cambio hasta cierto punto sobrevaluada. La calcula así porque de esa forma, si la tasa de cambio termina por debajo de ese monto promedio que tú has calculado, automáticamente tú te ahorras un dinero. De hecho, el servicio de la deuda tú lo calculas en base a eso. Para el pago del servicio de la deuda, claro. Sí. Entonces, de repente te sale un ahorro. Factura petrolera, todo eso. El gobierno dice, bueno, yo tengo que buscar 73 mil millones de pesos para pagar préstamo y cubrir déficit. Sí. 73 mil millones de pesos con base en una tasa de cambio de 47.21. Si la tasa termina en 47.21, quiere decir que cuando tú llevas ese dinero a dólares, vas a necesitar menos pesos para conseguir esa cantidad de dólares. Entonces, esa es la situación que favorece. La lógica, digo yo, es una lógica o un sentido común, aplicándolo en el sentido de que como sabemos que pueden haber situaciones que se pueden salir de Pero fíjate una cosa, el hecho de que se calcule una tasa promedio en un monto, no quiere decir incluso que es que tiene que cerrar el año en ese monto como máximo. No. Puede cerrar por encima. Por ejemplo, la tasa de cambio puede cerrar el año que viene en 48 por 1. Sí. Vamos a decir que cierre o en 48.50. Ahí sí habría problema entonces. No. Y tú dices, bueno, pero se salió del promedio. No necesariamente, porque lo que se calcula es una tasa promedio del año. Quiere decir que si en el año, en enero, inició en 45, por ejemplo, y va subiendo, llega a 47 y sigue a mediados de año ya está en 47.21 y sigue subiendo y ya para final de año está en 48, 48.50. Cuando tú prorrateas, calculas el promedio, si te queda en 47.21, está bien. Está correcto. Aun cuando tú hayas cerrado el año por encima de esa tasa. Claro, eso no es lo ideal. Ahora, si el promedio te da por encima de lo que tú estimaste, ahí sí hay problema. Ahí sí hay problema. Hay un desfase. Claro que lo ideal no es que termine ni siquiera en 47.21. Lo ideal es que termine por debajo de eso, porque si no se le forma una especie de ruido al gobierno bastante preocupante, que es, por ejemplo, lo que pudiera pasar ahora. En este año, la tasa de cambio para el presupuesto de este año vigente está calculada más o menos en 46 por 1, creo que 46 y un poquito más. Sin embargo, ya que estamos en octubre, es un hecho que la tasa no va a llegar a 46. No solo que no va a cerrar en un promedio de 46, sino que ni siquiera va a llegar a 46. Por lo tanto, vamos a quedar por debajo del promedio. Y al quedar por debajo del promedio, el Estado se ahorra un dinero en pesos en el momento del canje de dólares por peso. Y esa ganancia es efectivamente ganancia si la cantidad de dólares que debe captar el gobierno por financiamientos también no te representa una devaluación grande, porque también tú dices, bueno, pero si yo cierro por debajo de la tasa promedio, tengo que buscar menos pesos para pagar la deuda. Es cierto, pero al mismo tiempo vas a tener menos pesos con base en los dólares que tú has calculado que te van a ingresar. Por ejemplo, dólares de remesas o dólares de ingreso de divisa. Pero ya entrando a octubre, la demanda de dólares grande es justamente ahora. Creo que ya pasó. La demanda de dólares grandes no, generalmente se da en octubre.
Bueno, pues entonces Es posible no, que pero haya, no va a pasar se gran te, cosa. es posible que se te dispare un poco Porque la los tasa ahora inventarios en de octubre. diciembre, ¿cuándo En que se octubre adquieren? que se hace. Pero se pagan septiembre-octubre. Se pagan septiembre-octubre. Y en diciembre se supone que entra dólar. Entra Sí, muchos dólares a la y se economía. supone entonces que hay un por alivio. diferentes vías. Pero ya lo sabe la gente, el cálculo que ha hecho el Estado, el gobierno, para estimar el presupuesto del próximo año con base en una tasa de cambio promedio de 47,21. Y el gobierno ha estimado un promedio del petróleo para el año que viene, y eso sí para mí es medio delicado, de 50,40 por uno. Es mucho riesgo. El barril. Entonces, es mucho riesgo. Sí, pero es mucho riesgo inclusive en varios aspectos. Primero, yo hubiera calculado 60 por uno. Y aún así cuidado, está por debajo, inclusive de la misma proyección que el gobierno hizo para comprar a futuro. Exactamente. Entonces, si el gobierno calculó, por ejemplo, para este año, el gobierno ha calculado un petróleo a 93 dólares por uno. Sí. 93 dólares el barril. 93 o 97. Creo que 97 dólares el barril. No sé si estoy equivocado. Pero bueno, yo sé que por los 90. Vamos a decir que haya calculado 93 dólares el barril. Este año calculó el petróleo a 93 dólares el barril. Eso es un cálculo conservador, tomando en cuenta que el petróleo viene bajando desde septiembre del año pasado, pero no se sabía si va a seguir bajando, si va a volver a subir o algo. Entonces, bueno, vamos a calcular con base en menos de 100 dólares, pero no muy lejos de esos 100 dólares. Ahora tú puedes calcular con base en una proporción menor, porque ciertamente el petróleo ha transcurrido prácticamente el año completo en un promedio de 50 o menos dólares el barril. Pero estamos hablando del año 2016 completo. Es un año especial. Puede pasar también, cualquier cosa. Es un año especial. Entonces yo creo que debió haberse hecho un cálculo conservador de tal vez estimarlo en 65 dólares el barril, como tú dices. Ese es el precio que debieron haber estimado. Una estimación conservadora. Sí. Si resultan menos de eso, bueno, pues nada, se hace las compensaciones correspondientes. Pero calcular el petróleo y hacer tu orden de costos o tu estimación de costos en 50,40, cuando tú sabes que el petróleo en cualquier momento se puede disparar por encima de 50,40. Aunque las estimaciones, Delgado, es que continúe así, porque tú sabes que el petróleo también está perdiendo de alguna forma u otra ponderación dentro de la canasta de fuentes de energía en el mundo. Sí, pero el petróleo tiene un problema que es impredecible. Es impredecible, pero fíjate que el hecho de que le quitaran a Irán muchas de las trabas por el asunto del enriquecimiento de uranio para bombas atómicas y los nuevos hallazgos que hay, Estados Unidos explotando de una forma diferente el petróleo. El petróleo de esquisto. O sea, esto de alguna forma u otra, además de las proyecciones de crecimiento de la economía, China, India y Brasil no están creciendo como deberían, como se esperaba. Sí, claro. Es una economía muy fuerte. Además, Estados Unidos también va a producir gas natural a partir del año que viene. Esa es otra. Que también le quita presión al petróleo. Por eso. O sea, es cierto, es posible que el petróleo se mantenga por debajo de los 50 dólares. Pero creo que como gobierno, yo me hubiese protegido. Tomando en cuenta que no producimos ni una gota. Por eso mismo. Me hubiese protegido, pero además, Delgado. Y hay algo en el que el gobierno realmente no se sabe cómo lo va a explicar esto. Pero ¿cómo es posible que un petróleo que haya bajado a 45, 50 dólares, 40, 38, 39, 42 dólares, Delgado, tengamos que llegar al extremo de tener que renegociar una deuda con generadores, independientemente de que nos ahorremos o no dinero, ¿verdad? Pero que no hayamos aprovechado este colchón que quizás hubiese generado trabajando de manera planificada, con un petróleo con un precio que es lo suficientemente cómodo por debajo, en más de la mitad de la proyección que se hizo para el año. Yo te voy a hacer una cosa increíble. Ojalá que tú me introduzcas, o bueno, te voy a pedir que lo introduzcas nuevamente después de esta pausa, ese tema, porque quiero darte una explicación sobre eso, la que entiendo que ha ocurrido, pero me voy a tomar unos minutos. Así que vamos a una pausa y cuando retornemos hablamos de eso.
¿Para qué sirve la política monetaria? Llegó el esperado momento de comprar tu vivienda y tienes que solicitar un préstamo hipotecario. Pero te encuentras con una economía con posibles debilidades, en la que el valor del dinero podría subir o bajar sin control. La inflación podría tragarse tu sueldo si es muy alta, o quebrar tus negocios si es demasiado baja. Y las tasas de interés podrían variar tan rápidamente que te daría temor tomar ese préstamo que necesitas. En fin, que no habría estabilidad ni confianza en la economía para que puedas realizar tus sueños. Para evitar esa situación, el Banco Central tiene la responsabilidad de hacer política monetaria, aumentando o disminuyendo la cantidad de dinero que circula en la economía para adecuarla a la demanda real, mantener la estabilidad de precios, garantizar el valor del dinero, controlar la inflación y cuidar que las tasas de interés se correspondan con la dinámica del mercado. Porque en una economía estable y confiable, puedes convertir tus sueños de hoy en tus logros del mañana. Campaña de Educación Económica y Financiera del Banco Central de la República Dominicana. Por la estabilidad y el crecimiento. Vivo entre calles y avenidas, saliendo con el día a día, llevando algo más. Y tú vives en toda la isla, levantándote temprano para salir a trabajar. Ambos nos juntamos en la esquina, celebramos que producimos para todos mucho más. Día a día, contribuimos al desarrollo del país, creciendo juntos y llevando nuestro compromiso cada vez más lejos, desde siempre. Cervecería Nacional Dominicana, destapa con orgullo. Delgado, dejamos antes del corte esta cuestión. Nosotros como país, que no producimos petróleo, perfecto, que hemos estimado un petróleo en este año en el presupuesto de más de $90, que ahora está por debajo de 50, pero nosotros no hemos sabido aprovechar como país esta situación que pudiésemos inclusive hacer algún tipo de colchón. Y quizás resulte hasta un poco vergonzoso el que tengamos que renegociar deuda con generadores porque no sabemos qué sucedió con ese espacio que nos deja el precio del petróleo para que nos vaya mejorar, si se quiere, la parte del sector eléctrico y no hacer lo que estamos haciendo en este momento, Delgado. Voy a ir como Jack el Destripador. ¿Cómo? Por parte. Por parte. Mira, Pero bueno. para este año el gobierno le asignó a el sector eléctrico de subsidio $940 millones. Esos son más o menos $78 millones mensuales. Sí. Como el gobierno se dio cuenta de que las distribuidoras se estaban ahorrando o se iban a ahorrar un dinero porque iba a bajar el costo de generación, entonces el gobierno lo que dijo fue, bueno, en lugar de yo seguir pasándote ese dinero de subsidio programado, que debió seguir pasándose, porque así las distribuidoras iban a estar más holgadas, primero para irle avanzando dinero a los generadores, no solo pagándole puntual. No, pero espérate, déjame explicar. Pero déjame explicarte. Te dije que me dejes explicarte. Está bien. Pagándole dinero a los generadores, la deuda corriente, pero al mismo tiempo tal vez abonándole a la deuda vieja. Entonces el gobierno lo que hizo fue que como quiera le cortó ese dinero. Tú me dirás, bueno, tienes razón el gobierno al cortar ese dinero porque la distribuidora lo que debieron hacer es mostrar mayor eficiencia en su operatividad y así entonces eso motivaría al gobierno a decir, bueno, te voy a seguir inyectando dinero porque como quiera que sea tú también estás siendo eficiente en cuanto a reducir las pérdidas, mejorar las cobranzas. Como las distribuidoras no han sido eficientes ni reduciendo las pérdidas ni mejorando las cobranzas y el gobierno le ha recortado la asignación del subsidio que se supone que se iban a ahorrar por la reducción del petróleo, entonces las distribuidoras están operando de manera igual que como si estuviera el petróleo caro. ¿Por qué? Porque la distribuidora, el gobierno dice, bueno, mira, yo te subsidio con X cantidad de dinero, como el petróleo bajó, tú tienes menos costo de generación y esa reducción de los costos de generación yo te la voy a recortar de lo que yo te pasaba del subsidio. Automáticamente tú quedas igual como distribuidora. Sí, pero... Ahora, la distribuidora lo que debió aprovechar fue decir, bueno,
Entonces lo que deberías hacer, o los dirigentes, los gerentes de la distribuidora, lo que debemos hacer es ser más eficientes. Tenemos que aumentar la facturación, no la tarifa, la facturación. O sea, la distribuidora, el año pasado, hace 2 años, facturaban el 66% de la energía que colocaban en redes. Hoy día están facturando el 67.3%. O sea que nada más han subido un punto. Sí, un punto porcentual. Es una vergüenza. Sí, una vergüenza. Una vergüenza. Si tuvieran vergüenza los 3 que estuvieran ahí, renunciaran, Sí, porque pero han sido bueno, fracasados. yo diría que si el presidente tuviera vergüenza, entonces lo cancelara a los 3. Bueno, pues debería cancelarlo entonces. Bueno, entonces, eso por Porque un no lado. están aportando. Eso por un lado. El gobierno, en vez de pasarle 78 millones de dólares mensual al sector eléctrico de subsidio, le está pasando 52 millones de dólares, nada más. Solo. O sea que le tumbó automáticamente cada mes 26 millones de dólares. Y tú me dirás, bueno, ¿y qué está haciendo el gobierno con esos 26 millones de dólares? La otra parte. Las plantas a carbón de Punta Catalina se están construyendo con financiamiento. Hasta ahora, de los financiamientos que han sido aprobados para la construcción de esa planta, los acreedores no han desembolsado ni un chele. Aunque está todo aprobado, se supone. Está todo aprobado. Pero no han desembolsado ni un centavo. ¿Por qué no han desembolsado? Entonces, el gobierno está invirtiendo recursos propios en las distribuidoras. Hasta ahora ha invertido 774 millones de dólares. ¿Y ahora qué falta? Perdón, en la distribuidora no, en las plantas a carbón. Sí. Eso es más o menos un 40% del costo. El gobierno ha invertido 774 millones de dólares. Y usted dirá, ¿de dónde lo está sacando? Lo está sacando en parte de esos 28 millones de dólares que le está descontando del subsidio a las distribuidoras, toda vez que las distribuidoras no lo necesitan porque están comprando el petróleo más barato o el combustible de generación más barato. Ahora, son tan malos esos gerentes de la distribuidora, pero qué malos son. Las distribuidoras, hasta cierto punto, están un poco más ahogadas. Y te voy a explicar por qué. Porque si bien es cierto que el gobierno le ha recortado ese subsidio, la proporción es mayor a la proporción en que realmente ha bajado el costo de generación para las distribuidoras. El costo de generación para la distribuidora ha bajado en un 23.4%. Demasiado. 23.4%. Muy bueno. Pero el descuento del subsidio es mayor al 23%. Sí, pero Delgado, el descuento del subsidio es que el asunto está en el descuento del herencia. subsidio es un 30%. Pero es herencia el asunto. Entonces, como el descuento del subsidio es de un 30% y la reducción del costo de generación es de un 23%, las distribuidoras también, en vez de estar operando con la misma condición en que operaban el año pasado o el año antes pasado, están operando con más deficiencia. Y eso hizo entonces que las distribuidoras se atrasaran aún más en el pago a los generadores, y por eso la deuda se montó en 864 millones de dólares a septiembre de este año. 864 millones de dólares. ¿Y tú a crees septiembre de este año. y fue una decisión correcta la renegociación de la deuda? En parte sí. En parte sí, ¿verdad? Yo creo que debió Pero lo que no fue correcta, lo que no fue la correcto forma fue que no fue correcta. Eso mismo, como tú La forma permite pero la que una situación llegue la a eso. renegociación había que hacerla. Había que hacerla. Ahora, oye bien la explicación que te estoy dando. Por un lado, el gobierno le recortó el subsidio a las distribuidoras. Por otro lado, las distribuidoras no han sido efectivas en mejorar su operatividad. Al contrario, han aumentado sus gastos operativos internos y no han avanzado en la reducción de pérdidas y en la mejoría de las cobranzas. Por otro lado, el gobierno está utilizando el dinero que le está descontando al subsidio para inyectárselo a las plantas a carbón, porque las plantas a carbón, si bien es cierto que tienen los financiamientos aprobados, todavía no ha entrado ni un centavo de ese financiamiento. ¿Por qué? Bueno, el administrador de la CDEE, el amigo Rubén Jiménez Bichara, afirma que no hay problema con los desembolsos, lo que pasa es que son trámites que están dentro del calendario y todavía no se han iniciado los desembolsos. Bueno, no sabemos si realmente está dentro del calendario. Lo que sí sabemos es que hasta ahora las plantas a carbón se están construyendo con recursos propios, aún con los financiamientos aprobados. Es del bolsillo que estamos sacando los cuartos para comprar. Ok, esos 700 millones y algo de dólares que hemos invertido como país en las plantas, ¿salen de dónde? Del presupuesto. Pues entonces... De endeudamiento y del presupuesto. Pues bueno, pero entonces posiblemente... Al final no sea necesario. No se va a necesitar tanto dinero para es posible, ¿verdad? Vamos a rechazar una parte de ese financiamiento que están aprobados. Claro que yo lo que me imagino es que estoy especulando, es que lo que ha hecho el gobierno es abrir líneas de crédito con algunos bancos, diciéndole, mira, yo tengo un préstamo aprobado de 600 millones de dólares ahí. Y lo ponen en garantía. Adelántame dinero
que cuando me desembolsen, yo automáticamente te pago, o sea, lo está poniendo en garantía. Me imagino que eso es lo que está haciendo, porque también de un año acá, yo no creo que el gobierno haya sacado del presupuesto 770 millones de dólares con tanta facilidad. Por eso que te lo digo, o sea, ¿de dónde ha salido ese dinero? De líneas de crédito. De líneas de crédito. Líneas de no crédito. hay otra forma que pueda explicar que las plantas a carbón, que es una decisión de Estado, el mismo presidente lo dijo, Rubén Jiménez Bichara lo dijo también, decisión de Estado. Eso significa que llueva, truene o ventee, Entonces, el independientemente de lo que hable quien hable. Entonces el gobierno sí le ha sacado provecho a esa reducción del petróleo. Lo que pasa es que no ha enfocado ese provecho o ese aprovechamiento en el área de distribución y de comercialización y de subsidio, que ha sido un fracaso. Lo que ha hecho es que ha aprovechado ese dinero y lo ha invertido en las plantas a carbón. Una distribuidora me justifica a mí el incremento de gasto corriente, incluye obviamente principalmente con nómina. Si no ha mejorado, pero yo te dije si ayer, no ha mejorado yo te dije ayer aquí que el servicio. Edesur, en los últimos 2 años, Edesur ha aumentado su cantidad de empleados un 26%. Entonces, que lo justifique. Y yo te digo a ti, ¿y por qué? ¿En qué? ¿Pero por ¿Cómo? qué? No solo que en qué, sino por qué. ¿Para qué? Si lo que hay es... Ha aumentado su gasto de nómina un 15%. No debería ser. En sentido lógico. Ah. ¿Y tú sabes cuántas? Entonces, y yo te voy a decir una cosa. ¿Cuántas empresas? Aquí hay que auditar a esa distribuidora. Pero digo, Nadie ¿cuántas las audita, empresas subcontratistas tienen la ¿Tú distribuidora? sabes cuánto es el flujo de caja de la distribuidora, Jairo? Mensual. 110. 127 millones. 123 millones de dólares. 123. 123 millones de dólares promedio mensual cobran las distribuidoras de la energía que colocan en redes. Eso es adicional a lo que reciben del FETE, del Fondo de Estabilización de la Tarifa, Sí. adicional a lo que reciben del subsidio, Y y adicional a cualquier otro cobro que tengan por ahí. Pero de lo que le entra, de lo que le cobran a los clientes, la gente, son 123 millones de dólares mensual. O sea, fíjate el flujo de caja que tiene esa empresa. Alrededor de 7,000 millones de pesos Me gustaría saber... mensual. Oye, 7,000 millones de pesos mensual, Jairo. Me gustaría saber, Delgado, Eso yo, ni un banco comercial tiene un flujo de caja de esa naturaleza. ¿cuántas empresas subcontratistas tienen las distribuidoras de electricidad? Y no le informan eso. ¿Y cuánto le pagan a cada una? No. Y si se justifica entonces ¿Y la cantidad de empleados que tienen cada ¿Y una. cuántas de esas empresas contratistas tienen vínculos directos con funcionarios de las propias empresas Ay, distribuidoras? vamos a una pausa, que eso está muy caliente ahí. Una pausa. Venimos ahora con Dinámica Económica. Para ti, ¿qué es el gasto responsable? Para mí es cuando uno paga lo que debe, porque hay que ser serio con el dinero. Por ejemplo, mis padres me pagaron mi educación superior de sus ahorros. Por eso, aunque me encanta comprar online, cada gasto que realizo, pienso bien en lo que cuesta pagarlo. A mí desde pequeño me enseñaron a ahorrar. Para mí un gasto responsable es cuando uno hace un gasto justo para seguir ahorrando. Yo tengo mi tarjeta de crédito, pero me manejo con la de débito y así puedo controlar los gastos de mis ahorros sin deudas innecesarias y mantengo un buen historial y mejoro mi crédito. Controlando tus gastos responsablemente, obtienes más beneficios de tu tarjeta de crédito. Ahorrando poco a poco y evitando las deudas, obtienes más libertad económica. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Sí, bien. Bueno, esa es la realidad en el sector eléctrico. Jairo. Esa es la pura realidad. Que es una vergüenza nacional. Una vergüenza que nos debe doler en lo más recóndito de nuestra alma, Delgado, porque este tema no debería ser noticia ya. En el siglo XXI, que tiene ya 15 años de iniciado. Sí, es cierto. No es posible. Es cierto, sí. Delgado, los generadores, yo no creo que los generadores quieran que una situación así continúe, porque el negocio de ellos, ¿cuál es? Vender energía y cobrar energía. No, pero el negocio, sí, pero el negocio que hicieron con la renegociación de la deuda ahora, ojalá yo que se acumule otra vez y que vuelvan a negociar. No, pero en esencia no debe ser eso el negocio. Sí, pero en esencia no conviene en esencia, eso. A nadie le conviene ¿tú no eso. ves que ahora los generadores no hablan?
No, porque ya, hay como hablar. Fue un negociazo. ¿Cómo hablar? Y ellos le reconocieron, mediante el método que se utilizó para el pago, un 90% de la deuda, 778 millones de dólares. Ya ellos colocaron y convirtieron en dinero líquido el 80% De ese dinero. de ese dinero. ¿Entonces a quién se lo compró? Huyendo, los bancos. Sí, los bancos comerciales, porque es un buen negocio. Sí. Están pagando un 10%. Un 10%. Un 10% de interés, pagadero con todo y capital en 5 años. Pero no solo con todo y capital en 5 años, Es un buen negocio. sino que el dinero se está amarrando, la garantía de pago se está amarrando en una cuenta, como se dice, en una cuenta implica. Así. O sea, las distribuidoras tienen que depositar todos los meses, obligatoriamente, Sí. el 80% de su flujo de caja. Es decir, de los 123 millones que yo te mencioné, Ya está comprometido. tienen que depositar el 80%, es decir, más o menos 90 millones en una cuenta de Banco de Reserva. Entonces, el acreedor se cobra de esa cuenta la cuota mensual correspondiente, que son más o menos 20 millones de dólares, 21 millones de dólares. Se lo cobra. Después que el acreedor se lo cobra, entonces ya la distribuidora, mira, ya está liberada la cuenta, sigue usando el dinero todos los meses. Primero, yo cobro lo que tú me debes. Y después. Entonces ¿qué hacen las entidades financieras? Bueno. Las entidades financieras que tienen liquidez disponible, Banco. bueno, adquieren esa deuda porque es una deuda segura. Es una deuda que tiene pago seguro porque la cuenta está amarrada. Y un buen rendimiento. Y tiene un buen rendimiento porque te va a pagar un 10%. Sí. O sea que entonces automáticamente la generadora hicieron líquido ese dinero de inmediato. Te estoy diciendo que ya convirtieron en dinero efectivo líquido el 80%. Claro que las entidades financieras también algunas se quedan con una buena parte de ese dinero líquido. Porque ¿qué era lo que estaban haciendo los generadores? Los generadores lo que estaban haciendo, Jairo, era pidiéndole línea de crédito a los bancos, a sus acreedores, para poder seguir manteniendo la generación. Ya no tengo dinero, estoy descapitalizado. La distribuidora no me está pagando. Mira, dame una línea de crédito para yo mantener la planta prendida, que cuando me paguen, yo te pago. Entonces, me pagaron. Mira, me están pagando con estos pagarés. Entonces, ¿qué hace el banco? Dice, no, está bien, yo te lo compro, pero automáticamente no te doy dinero efectivo, sino que lo que hago es que te lo convierto de la deuda que ya tú quieres conmigo. Preparar el escenario porque en diciembre hay que dar mucha luz y a partir de enero y febrero, marzo, abril, los apagones tienen que reducirse también. No, se reducen automático. Porque tú sabes lo que va a Sí, suceder. se reducen aunque se traduzcan en deuda. Aunque se traduzcan en deuda. Sí. Aunque se traduzcan en Acumulación déficit. de deuda. Bien. Y eso realmente hay que saber que viene. No hay forma de que el año que viene, a partir de diciembre ya de este año, la situación del sistema mejore. Y más con esta renegociación de deuda vía este mecanismo casi como si fuera un leasing de deuda, algo así. Porque no hay forma de que el gobierno vaya a poner en riesgo, si se quiere, una imagen hasta ahora bien cuidada del presidente Medina, que no deberíamos trabajar por eso. Y el presidente Medina no debe, o debe evitar, mejor dicho, Delgado, ganar con un 51 o un 52% de las elecciones, porque para mí sería un fracaso desde el punto de vista de la imagen que se ha proyectado. Danilo Medina, para demostrar un triunfo convincente, tiene que ganar con más de un 70%. ¿Con más de un qué? Con más de un 70%, obligatoriamente. Si gana con menos de un 70%, es ganar perdiendo. Pero ni Dios tiene un 70%. Bueno, pues está bien. Pero si el PRD y el Partido de la Liberación Dominicana en las elecciones pasadas sacaron entre los dos un 80%, y ahora lo está apoyando el PRD y el PLD, entonces ese 80% tiene que expresarse en los votos. No, pero PRD es un cacarón de huevo. Bueno, un cacarón de huevo, pero bueno, eso era. Vamos a hablar de números, esa es la situación. Entonces, de todas maneras, este programa no es político. No es político. Vamos a hablar de política, así que volvemos mañana con temas de economía. Hasta la próxima.